Bienvenidos manitas, en este vídeo voy a hacer un centro de mesa y como veis ya tengo listo aquí un molde de silicona. ¿Queréis ver cómo lo voy a hacer? Pues entonces acompañarme que empezamos. Lo primero, proteger nuestra mesa. Yo estoy utilizando una base de silicona porque voy a trabajar con resina y voy a utilizar esta resina One to One Flex. La peculiaridad de esta resina es que antes de que catalice por completo le podemos dar forma. Si me seguís sabéis que yo colaboro desde hace ya unos añitos con Resin Pro. Resin Pro es una web donde podéis encontrar cualquier tipo de resinas según vuestras necesidades. Como siempre, en la cajita de descripción del vídeo os dejaré el enlace a la web y a todos los productos que voy a utilizar hoy. Son enlaces de afiliado. Entrando desde estos enlaces a la web podéis aplicar un descuento del 10% aplicando el cupón que os dejo aquí en imagen y en la cajita de descripción del vídeo también lo tendréis todo detallado. Como habéis visto al principio voy a utilizar este molde que tiene los bordes irregulares. Mi intención es hacer un centro de mesa con el diseño de una flor. No lo he hecho nunca, así que no sé lo que va a salir. Vosotros seguramente en la miniatura del vídeo ya habéis visto el resultado, porque tanto si me sale bien como si me sale mal, este vídeo verá la luz, porque de los errores también se aprende. Lo primero que voy a hacer va a ser aplicarle al molde un aceite de silicona. También podéis utilizar el típico spray de aceites desmoldantes, pero yo no tengo de este tipo, así que voy a utilizar aceite de silicona. Aplico una pequeña cantidad en un recipiente chiquitín y con un trapito de algodón que no suelte pelusita voy a darle por los bordes y por algunas zonas que estoy viendo que el molde lo tengo dañado. Cuando trabajamos con resina y moldes hay un problema y es que el molde, si tiene alguna imperfección, un pellizquito, un poro abierto, un arañazo, cualquier cosa que tenga el molde, la resina una vez ha catalizado se pega a la silicona y o bien no podemos desmoldar después la pieza o bien se nos rompe el molde. Así que con un trapito y un poquito de aceite de silicona, no hace falta aplicar demasiado, con muy poquito es suficiente. Voy a aplicarlo por los bordes, que es por donde más se suele agarrar la resina. Esto ocurre con los moldes que son de mala calidad o, como es mi caso, con un molde que ya he utilizado varias veces. Siguiente paso, retiramos el molde y vamos a preparar nuestra mezcla de resina. La mezcla de esta resina es la misma cantidad del componente A que del componente B. Y ahora vamos a mezclar. Esta resina con 1 minuto y medio, 2 minutos es suficiente. Vamos a ir mezclando en todas las direcciones, despacito para no crear demasiadas burbujas. Hacia arriba, hacia abajo, rebañando el vaso, mezclándola bien. Quizá a lo largo del vídeo oigáis un ruido de fondo, eso es que tengo el aire acondicionado puesto porque trabajar con resina con altas temperaturas nos puede dar problemas. Así que lo aconsejable es que las temperaturas no superen los 30 grados. Y donde vivo yo estamos en plena ola de calor y ya os digo que aquí en el taller hay más de 30 grados. Pues ya tengo aquí la mezcla hecha y si os fijáis la resina está un pelín, mira aquí lo veréis mejor, un pelín amarilla. Eso no es problema, simplemente es que he estado haciendo más piezas y de la que me enviaron, esta última, se me ha terminado. No tenía suficiente y he utilizado esta otra que es la misma, pero que yo ya la tenía aquí en casa bastante más tiempo. ¿Qué ocurre? Que el catalizador ha amarillado un poco. Eso no es problema porque a mí no me importa que quede en este tono amarillo, pero si a vosotros os preocupa, cuando tengáis una resina que ya ha pasado de la fecha, no quiere decir que ya no la podéis utilizar. Lo único es que pierde esa transparencia. Simplemente la teñís y funciona exactamente igual que si es una resina nueva. En el centro voy a colocarle purpurina. Voy a combinar esta azul con esta otra plateada.
Y vamos a verter primero la transparente. No os lo había dicho. Aquí he apartado un poquito de resina y la he teñido con tintas al alcohol en blanco. Pero el color lo podéis escoger vosotros, el que queráis. Y ahora ya vertemos la teñida en blanco. Yo estoy intentando hacer una flor, no sé lo que me va a salir, pero vamos a tener que esperar para verlo. Con un palito de brocheta voy a llevar estas partes hacia el centro y vamos a dejar catalizar unas 12 horas. Pues pasado ya el tiempo, vamos a desmoldar y a comenzar a darle forma. Si os fijáis, esta resina se puede doblar. Necesitamos entre 10 y 12 horas para una primera catalización, para poderla manipular. Y después esperaremos otras 12 o 14 horas a que endurezca del todo, con la forma que le hemos dado. Desmoldamos y vemos el resultado por el otro lado. Pues me ha quedado bastante bonita, ¿no os parece? Fijaros el brillo que tiene y ahora vamos a darle forma. Para ello voy a utilizar un plato hondo, tampoco quiero hacerlo demasiado profundo y voy presionando la resina hacia el interior. Coloco otro envase en la parte de arriba. Algo de peso para que nuestra forma se mantenga y por los bordes unos cuantos pinceles para crear esas ondas. Ahora vamos a esperar otras 12 horas y a ver qué pasa. Ya ha pasado el tiempo correspondiente y ahora vamos a ver cómo ha quedado. Fijaros qué bonito es el resultado. Aún está un poquito flexible, como veis, pero para ello tenemos que dejar pasar por lo menos unas 72 horas. Así que dejo pasar este tiempo y os lo muestro con más detalle. Y ya está listo este precioso centro de mesa en forma de flor. Con resina podemos hacer piezas espectaculares y con distintos acabados. Recordad que en la cajita de descripción del vídeo tenéis un descuento del 10% aplicando el código Amparo La Cruz, por si os animáis a probarla. Darle like al vídeo y compartirlo, es algo que me ayuda un montón. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y os espero en el próximo vídeo. Besitos.